Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta ponencia que lleva por título Copiar en un examen ante la ausencia de control, un experimento en el aula. El presente trabajo se enmarca, se recoge, ¿no? En el siguiente trabajo se recoge un experimento desarrollado en el marco de la asignatura Sociología de la Desviación, del grado de Criminología y del grado de Seguridad, programa simultáneo de doble titulación de la Universidad de Murcia durante el primer cuatrimestre del curso académico 2024-2025. El objetivo de este es, por un lado, pues, observar el comportamiento prosocial del alumnado ante la ausencia de control por parte del docente durante la realización de un examen. Y, en segundo lugar, bueno, relacionar, ¿no? Pues las diferentes teorías vistas a lo largo de la asignatura con los comportamientos que estos mismos alumnos y alumnas pues, han tenido ante este hecho, ¿no? Ante el hecho de poder copiar mientras que el profesor pues, no estaba en el aula durante una supuesta prueba. Bien, en cuanto a la metodología se refiere, unos minutos antes de entrar a clase, pues se contactó, ¿no? Con el delegado de clase y con otra compañera y se les explicó que, bueno, lo que se iba a hacer en clase, ¿no? Que se iba a hacer supuestamente un examen y demás y que, bueno, pues se requería de su participación para dicho experimento, ¿no? Y ellos pues, muy gustosamente pues, se prestaron al tema. Durante esta clase de prácticas, desarrollada el 28, perdón, de octubre de 2024, nada más entrar en el aula, pues el docente les comunicó a los alumnos y a las alumnas que ese día no iba a haber prácticas y que, bueno, pues en su lugar se iba a realizar una pequeña prueba de conocimientos de unos 20 minutos aproximadamente de duración con el fin de valorar si los conocimientos que se estaban explicando pues eran fácilmente asumidos por su parte, ¿no? Se les hizo conocedores en todo momento de que la prueba, que constaba de 10 preguntas a desarrollar sobre los tres primeros temas de la asignatura, no tendría un resultado negativo para ellos en el caso de suspenderlo, pero que sí tendría pues, una recompensa en forma de unas décimas extra en la nota final de la asignatura en el caso de superarla. De este modo, la prueba, en cuyo enunciado se puede leer examen parcial en un formato de letra ligeramente mayor que el resto del texto del examen, pues fue repartida entre el alumnado y comenzó su desarrollo. Tras 10 minutos aproximadamente, un tiempo suficiente para que los alumnos y las alumnas pudieran leer el examen, pudieran ver su nivel, concentrarse y comenzar a escribir, pues el docente les dijo que tenían que disculparlo, pero que tenía que ir a su despacho, pues un momento, a recoger el pendrive, se le había olvidado, y como siempre, pues en él tenía el contenido de la clase que iba a necesitar para exponer a continuación, ¿no? Mientras tanto, pues dos alumnos elegidos supuestamente al azar, pues iban a supervisar el examen y al resto de sus compañeros, que eran los dos alumnos con los que previamente pues había contactado, ¿no? Tras esto, pues el docente abandonó el aula, quedándose solamente los dos alumnos a cargo de la supervisión. Y 5 minutos después, pues el docente volvió a entrar y tras encender el proyector de clase, pues podía leer en unas diapositivas algo así que decía experimento social, comportamiento de los alumnos y alumnas frente a una desviación, copiar en clase ante la ausencia de control. En ese momento, bueno, pues se les comunicó que se trataba de un pequeño experimento y de que no tendrían que entregar el supuesto examen. Posteriormente se les pasó un cuestionario anónimo para recoger sus comportamientos y motivaciones ante la posibilidad de copiar y se les dejó pues, unos minutos para que pudieran cumplimentarlo, ¿no? Bien, tras un primer análisis de estos resultados, bueno, son análisis completamente preliminares, en la primera pregunta dice, ¿cómo te sentiste cuando se te informó de que tendrías que hacer un examen sorpresa? Si nos centramos en el valor medio de las respuestas, se observa que prácticamente todos están en torno al valor 5. Las posibles respuestas eran me molestó, lo consideré muy injusto, me dio vergüenza por no haber estudiado o me dio miedo a suspender el examen. Y como decía, pues los valores promedios están prácticamente en torno al 5, siendo la última opción, la opción D, la que tiene un valor ligeramente superior. En cuanto a la pregunta, ¿pensaste en copiarte en el examen antes de que el profesor dijera que iba a salir de clase? Pues el 27% de todos los alumnos pensaron en copiarse en algún momento. No quiere decir que lo hiciesen, pero
de entrada, se les pasó ligeramente por la cabeza el hecho de poder copiarse ante esta prueba. Y una vez que se les preguntó si se habían copiado en algún momento durante el examen, el 46% señaló que sí, que efectivamente pues se había copiado. De este 46%, a este 46% se le preguntó que en qué momento se copió y cómo. Y de estos, de este 46%, pues prácticamente la mitad señaló que lo hizo cuando vio que la mayoría de sus compañeros se estaba copiando. Algunos también lo hicieron inmediatamente después de que el profesor saliese de clase. Incluso hubo algunos que se arriesgaron y lo hicieron antes de que el profesor saliese de clase, pero la mayor parte de ellos manifestó la opción C, la opción de cuando vi que la mayoría de mis compañeros se estaban copiando. En cómo lo hicieron, la mayoría de ellos también señalaron que lo hicieron preguntándole a algunos de sus compañeros en lugar de otros métodos, aunque sí que hubo alumnos que señalaron que, bueno, pues buscaron entre sus apuntes, ¿no? En el móvil, en la tablet, en su ordenador, etcétera. Y por último, otra de las preguntas que se le hizo fue por qué motivos se copiaron, que valorasen de 1 a 10, pues siendo uno totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo, el motivo por el que se copiaron. La primera opción era vi que el profesor se ausentaba y decidí aprovechar la ocasión. El valor medio en este caso es de 6,29, ha sido el mayor valor. Luego valores que están por debajo, en 5,4 aproximadamente, la opción B y la opción D, que dice vi que todo el mundo se estaba copiando y no hacerlo yo, pues sería desaprovecharlo. Y no quería quedar mal como que no había estudiado. Son las dos opciones también con una puntuación ligeramente superior. Por último, la opción C decía consideré injusto que se nos plantease un examen sin avisar. Este valor es un poco, está ligeramente también por debajo. Bien, en cuanto a las conclusiones, que fue lo que luego ya también se vio con ellos en cuanto a estos y otros resultados que no se han incluido aquí por ser unos resultados preliminares. Básicamente lo que se hizo fue poner, ¿no? Comparar este comportamiento de la mayoría bueno, prácticamente el 50% de la clase, el hecho de copiar, el hecho de ser un comportamiento desviado ante una situación como era hacer un examen. Se les puso en concordancia con las teorías estudiadas previamente en la asignatura, en concreto con la teoría funcionalista, que dice solo cuando los demás lo definen así, la conducta de uno es una conducta desviada, y también con la teoría del etiquetaje, ¿no? Ningún hecho en sí mismo considerado es desviado, sino que dependerá de cómo la sociedad y fundamentalmente las instituciones oficiales de control social definan, cataloguen o etiqueten ese hecho. Y básicamente esto es lo que se hizo, ¿no? Se les puso el ejemplo de que si el profesor no se hubiera ausentado en ningún momento, y hubiera sido un examen real, ¿no? Y una persona se hubiese copiado y el profesor lo hubiese detectado, pues esa persona hubiera dejado de hacer el examen, hubiera sido expulsada del aula y hubiera sido etiquetado, ¿no? Como una persona que había cometido un acto que no debía de cometer, ¿no? Esa percepción es totalmente diferente a la percepción de cuando uno observa que todos los compañeros se están copiando y bueno, pues si me copio yo, no pasa nada, ¿no? El acto en sí es el mismo, es el acto de copiarte, pero si todos los demás lo están haciendo y tú no lo haces, pues bueno, ¿dónde te deja un poco eso? También se puso en relación con la teoría de las subculturas juveniles de la desviación, cuando dice la conducta delictiva depende de la oferta de oportunidades ilegítimas. En este caso, la oportunidad de cometer este comportamiento pues era muy elevada porque se propuso y la idea era que así lo fuese, ¿no? Y luego también, pues, por supuesto, se puso en concordancia con la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, que dice que la conducta delictiva pues, se aprende en interacciones con otras personas y principalmente en los grupos en el interior de los grupos primarios o en este caso también pues, secundarios, ¿no? Como era pues, ser compañeros de clase. Por último, y para ligarlo también con una de las teorías vistas en clase, se les preguntó si este comportamiento observado en ellos mismos o en el resto de compañeros era fruto de una desviación primaria o secundaria, y efectivamente pues todos estaban de acuerdo de que se trataba de una desviación primaria, ¿no? Sabían que era un comportamiento ilegal, ilegítimo, pero bueno, no era un comportamiento muy grave. Y nada, esto era un poco el experimento que se llevó a cabo, sobre todo para que ellos sintiesen en primera, eh, de primera mano cómo se puede llevar a la aplicación práctica estas teorías, ¿no?
con un acto tan sencillo como es copiar o la posibilidad de copiar en un examen. Creo que aprendieron un poco la lección y que en este caso, bueno, pues la clase fue bastante entretenida y muy satisfactoria. Luego muchos de ellos pues, me dijeron que había estado muy bien y que, en fin, que no se les iba a olvidar porque estas cosas al final hacen que se te queden más, ¿no? Más los contenidos, más que si se hace una clase pues normal, ¿no? De una forma magistral. Y nada, muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda que queráis comentar, por supuesto, pues estaré encantado de resolverosla. Y nada más. Muchísimas gracias